Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad compartiré con ustedes la primera parte del tema de la ira. Sí, mis queridos y mis queridas hermanas, de eso hablaremos hoy, de la ira. Y déjame decirte, tengo que ser muy sincero en esto, que yo mismo he tenido momentos de enojo y en algunos momentos me he llenado de ira y de indignación. Muchas veces he cometido errores de los cuales después me he llegado a arrepentir. Tenemos que pensar que la vida es una gran escuela, pero la colegiatura es cara, porque el precio de los errores es muchas veces muy alto. El problema de la ira es que afecta a nuestros seres queridos y a las personas que llegan a estar muy cerca de nosotros. Les afecta tanto que uno podría llegar a enfermar a los que nos rodean, o ellos podrían llegar a aprender un patrón de conducta de una persona iracunda. Y a veces podríamos llegar a casos netamente psicopatológicos. Pero quiero aclararles que no pretendo sustituir a ningún psicólogo, ni estoy tratando de implementar algún tipo de terapia psicológica para superar este problema. Pero sí deseo compartirles el consejo de la palabra de Dios, el consejo bíblico y pastoral, como una herramienta básica para superar este flagelo, como lo es la falta del control de la ira. Volviendo al tema, el no sabernos controlar de la ira y dejarnos llevar por ella misma, entonces vamos a estar generando víctimas y vamos a generar sentimientos adversos en las personas que llegan a estar en contacto con nosotros. Como lo decía anteriormente, muchas veces generamos anticuerpo y caemos mal a la gente por convertirnos en personas tóxicas. El tema de la ira nos afecta a toda la raza humana, independientemente de nuestros niveles educativos, de nuestras profesiones, de nuestras confesiones religiosas. Esto nos afecta a todos. No importa si eres cristiano, si eres ateo, si eres profesional o alguien que carece de estudios, la ira, si no la controlamos, nos puede afectar y las consecuencias pueden llegar a ser terribles. Una cosa es el enojo, otra cosa es la ira. El enojo es una emoción que surge cuando enfrentamos una situación que consideramos que está mal o cuando nos sentimos contrariados por palabras, acciones o actitudes de otra persona. Es una sensación de malestar emocional que podría ser momentáneo. La Biblia nos advierte que debemos de cuidarnos con relación al enojo. Ya lo dice Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Y cuánta razón tiene la Biblia? Porque si te has fijado, no dice el que se enoja, sino el que fácilmente se enoja. Es como una personalidad tipo fósforo que enciende con el más leve roce. Pero otra cosa es la ira. Una persona con ira, cada vez más intensificada, cada vez más escalable, se expone a cometer ciertos hechos de los cuales después se puede arrepentir toda su vida. Te pregunto, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido uno de esos arranques de ira? Nos preguntamos, ¿a cuántos hogares se han destruido por los problemas de la ira? ¿Cuántos han sido despedidos de sus trabajos por no saber controlar su enojo y su propia vida? ¿Cuántos han muerto porque alguien no supo controlar su enojo, no supo controlar su ira? Así que la pregunta válida es entonces, aclaremos qué es la ira. Vean, algunas personas nos dan diferentes conceptos. La ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. La ira es un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado de intensidad variable y puede ser causado por sucesos externos o internos. También nos dicen que la ira es un estado emocional que varía de intensidad desde una leve irritación a la furia y a la rabia intensa, nos dicen. Así es que recuerda que una persona con ira puede llegar a cometer hechos de los cuales se va a arrepentir todo el tiempo. La ira a veces va acompañada de gritos, de ofensas, de desquites, de sacar a luz situaciones pasadas que hagan sentir culpable a la otra persona.
Muchas veces, dependiendo de la educación de esta persona que se ha llenado de ira, podría ir acompañada de expresiones vulgares, palabras soeces que reflejan una muy mala educación y una terrible vida espiritual. Ahora bien, si nos vamos a la Biblia, porque es necesario consultar el Antiguo y el Nuevo Testamento, si nos vamos a la Biblia, hay palabras que dicen que se relacionan. Una sola palabra le da varios significados, como enojo, como airar, como furor, como saña, como tener mal genio, etc. O estar completamente enfurecido. Y hay palabras hebreas relacionadas con la ira que denotan la nariz, es decir, como un toro que está bufando o resoplando por la nariz. El enojo y la ira, ten en cuenta esto, no es pecado. El problema está en lo que hacemos, dejándonos llevar por la ira. Ofendemos, decimos malas palabras, agredimos a la gente, tanto física como emocionalmente. Si buscas en la Biblia, vas a encontrar personas que actuaron equivocadamente. Si tomamos la narración de Caín y Abel, veremos que lo mismo pasaba entre los pueblos agricultores y los pueblos pastoriles que todo el tiempo vivían en guerra. Pero en Génesis 4:5 leemos lo siguiente: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ojo, dice, se ensañó en la Reina Valera. En la Biblia de Jerusalén nos dice el mismo pasaje, Génesis 4:5. Mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Ahí vemos que se traduce como ensañarse o irritarse de tal manera que el resultado fue que mató a su hermano. Ahora bien, otro ejemplo podría ser el de Moisés. Cuando uno se va a la Biblia y busca en Éxodo 36:12, vamos a ver que ahí hay un hecho terrible, donde dice que y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora bien, miren lo que pasó después en Éxodo 32:19-20. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Muchas personas llenas de ira les da por tirar cosas, por quebrar objetos, por destruir propiedades, por hacer locuras en contra de eso, de la propiedad de otra persona. Y después vienen los lamentos, después viene el arrepentimiento. Aquí es donde debemos tomarnos un poco más de tiempo, pues hay unos puntos de los cuales vamos a reflexionar. Mira, una persona llena de ira actúa muchas veces de manera irreflexiva. Y la misma Biblia lo dice. Y déjame darte algunos textos de dos versiones en la Biblia. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, veamos la NBI para que nos quede más claro. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Es decir, las reacciones iracundas nos pueden llevar a actuar irreflexivamente fuera de la justicia de Dios. Por otro lado, y aquí hablo a aquellas personas que son creyentes en Cristo, debo recordar lo que Jesús enseñó en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El mismo apóstol Pedro nos dijo en 1 Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Pablo también nos dice en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Una casa donde se elevan los gritos, las malas palabras, las vociferaciones, y pues después lo ve que el domingo se van dirigiendo a la iglesia como que si nada ha pasado. A esa familia hay que evangelizarla nuevamente y hacerles que reconozcan que están completamente alejados de Dios y de su palabra, porque estamos con un doble estándar en ese caso. Con base a lo anterior,
en caso de que querramos cambiar de forma de ser, nos vamos a proponer tres cosas. Número uno, controlar con todo nuestro ser esa ira. Orar a Dios, número dos, para que nuestro ser sea transformado. Y número tres, seguir el consejo de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué dice el consejo de la palabra de Dios? Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando la Biblia nos da ese consejo, significa que nosotros podemos controlar nuestras emociones, orar a Dios y pedirles que esas cosas que nos molestan, que nos indignan, pues no nos lleven a esos extremos. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, pero si hasta el mismo Señor Jesús se indignó. Bueno, es cierto. En la Biblia encontramos nosotros que los discípulos querían prohibirle a que Jesús tocara a los niños y los bendijera. Y dice, atención, ahí dice que Jesús se indignó. Marcos 10:14 dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Quiere decir que se molestó, claro que sí, pero no pecó. Esa capacidad, sin embargo, ha de ser ejercida siempre en nosotros, el dominio propio. La emoción en sí no es pecado, sino lo que uno llega a hacer si uno no se controla. Puede airarse, pero manteniendo el control. Hay que luchar y tratar de no dejarse llevar por esta situación de la ira. Ahora, ojo con esto que es interesante, porque la ira se puede convertir en un vehículo de manipulación. Y eso que no hemos hablado acerca de cómo otros han utilizado la ira para manipular, para infundir miedo, porque esa persona no puede hacer uso de la razón, no puede resolver los problemas por medio de la razón, entonces tiene que gritar, tiene que acudir al enojo para manipular. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, hay gente que con el enojo o la ira pretenden manipular a los demás, tienen que gritar y decir ciertas expresiones que son hirientes, dolorosas, porque es la manera en que pareciera que controlan a las demás personas. Así que es un asunto de observar. Esta gente trata de intimidar a los demás. Tenemos mucho que aprender sobre esto y sobre las personas que manipulan con la ira. Si tu problema está bastante avanzado en ese campo, yo te recomiendo buscar cerca de ti, en el país tuyo, cerca de tu comunidad, alguna persona, ministro cristiano que tenga experiencia en orientación o algún profesional en psicología, para que te ayude, por supuesto. Ahora, no olvidemos la importancia que tiene la oración. La oración tiene un poder grande, es decir, Dios tiene el poder, pero la oración nos ayuda como el instrumento de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser transformados. Este tema es interesantísimo y vamos a continuar mucho más adelante, pero no olvides que cuando ruegas a Dios de todo corazón, de que tú deseas cambiar y le pides a Dios un cambio, el Señor viene y renueva tu ser, pero tienes que pedírselo constantemente y en cada situación de enojo orar a Dios para no dejarte llevar por la ira. Mateo 11:28 dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y todavía dice, aprended de mí más adelante, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendamos de Jesucristo esa humildad y mansedumbre, y las cosas irán cambiando poco a poco. Pero debes de poner de tu parte y verás el gran beneficio que esto tiene en tu vida particular, en tu hogar, en tus estudios, en tu trabajo, en tu iglesia, en todas partes. Si tienes alguno de estos problemas y quieres compartir tu experiencia de cómo los has superado, déjanos saber aquí en la caja de los comentarios, en la sección de los comentarios y en esta página. Esto podría ayudar a otras personas. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y activa la campanita para que esta plataforma te avise cuando salga el próximo video y será de bendición también para nosotros que nos dejes tu like. Yo te deseo con
todo mi corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu vida pueda cambiar y que puedas controlar el problema de la ira. Esta es solamente la primera parte. Espera que viene la segunda y vienen otros temas más que van a ir orientados a que tengamos calidad de vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué vida abundante va a ser de una persona que está sumergida en la ira o que manipula a los demás por medio del grito? Cuando hay algo que realmente te molesta, evita ser explosivo, llenarte de ira, ofender a los demás. Debes aprender a tener dominio propio, dominio propio, dominio propio. Hablaremos más de esto en la segunda parte. Que Dios te continúe bendiciendo y gracias por tu apoyo con ese like.